Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Lamed Vav Amud Aleph. Estamos en la 10ª línea, en la última palabra de la línea. Vimos la opinión de Rav Ada bar Ahava, que un bebé que nace y no han pasado 30 días de su vida, es duda si es Nefel. Y aquel que es Nefel, que no va a seguir viviendo, lo vemos como si ya no está vivo. Por lo tanto, si una persona le hace Brit Milá, aún en el lado que no hay mitzvah, porque lo vemos como alguien que ya no está vivo, de todos modos no es pecado, no es melajá, porque cortar a una persona, cortar a alguien que no está vivo, no es melajá, es solo cuando está vivo la melajá. Por lo tanto, no se cumple melajá de esa forma. Y dice ahora entonces la Gemara, Amar Abai Ketanai, dice Abai que la opinión de Rav Ada bar Ahava encontramos que es una machloket entre los Tanaim. Dice la Braita, Vechiyamut mina beima asher ilachem leochla. El pasuk habla de que un animal cuando muere sin shchita se vuelve nevelá y tiene impuridez de nevelá. Dice la Braita, lehavi ben shmone shen shchitato metaharo. La opinión de Tanakama es que del pasuk aprendemos que un animal que nació antes de terminar sus meses de estar en el embarazo, entonces él es considerado nefel, es considerado que ya está muerto. Por lo tanto, aún si se le hace shchita, la shchita no hace que él sea ahora al revés de una nevelá. Sabemos que la shchita hace que un animal cuando muere no sea nevelá. En este caso lo vemos como si ya está muerto. Por lo tanto, la shchita no ayuda y es nevelá, aunque le hicieron shchita. Eso es según Tanakama. Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda be Rabbi Elazar be Rabbi Shimon omrim shchitato metaharato. Mientras que las otras opiniones en la Braita opinan que si se le hizo shchita, no tiene la impurez de nevelá. Dice Abaye, Mai lav be'aka mifligei, de mar savar chayu u mar savar metu. Dice Abaye, vemos claramente que la machloket entre ellos es si un animal nació antes de que terminen sus meses de embarazo, si lo vemos como muerto o no lo vemos como muerto. Por lo tanto, depende en eso si la shchita sirve o no sirve, y aparentemente entonces la opinión de Rav Ada bar Ahava está claramente en una machloket en la Braita. Le dice la Gemara, Magove y Aji, si fuera así como está diciendo, Ademi fligeliñan tum'a betara, li fligeliñan achila. Dice Rove, si esa fuera la machloket entre los Tanaim, entonces, ¿por qué la Braita habla de esa machloket con respecto a las alajot de Tara, de puridez y impuridez? Más directamente podría hablar si se puede comer o no se puede comer. Si es considerado vivo completamente, aunque nació antes de que terminen los meses de embarazo, entonces también se puede comer. ¿Por qué no hablaron de eso? Dice Rove, Ela de Kule Alma Metu. Todo el mundo acepta que cuando nacen antes de tiempo es considerado que está muerto. Entonces, ¿cuál es la machloket? Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, que dijeron que sirve la shchita para que no sea nevelá. Sabri ketrefa. Piensan que aunque es considerado como muerto, es como una trefa. Sabemos que un animal que se volvió trefa, que tiene un hueco en algún órgano o algo que sabemos seguro que va a morir, es considerado trefa. De todos modos, trefa, lav afal gav de meta, y aunque sabemos que va a morir, shchitata metaharatta, si ella no muere, si no le hicieron shchita, no se vuelve nevelá. Dice Rove, a Hanami, aquí también que nació antes de tiempo, lo shna, no hay diferencia, y aunque sabemos que va a morir y es considerado muerto, de todos modos, si se le hizo shchita, como en la trefa, entonces no tiene la impurez de nevelá. Verabonon y Tanakama, que no opina así, dice, lo dami le trefa, opina que no es parecido a trefa. ¿Por qué? Trefa haita la shata kosher. La trefa cuando nació, se le podía hacer shchita en un animal que iba a vivir. Después le pasó algo y se volvió trefa. Entonces, en ese caso, sirve la shchita para que no tenga la impurez de trefa, de nevelá. Hay lo haita la shata kosher. Mientras que aquí,
el animal que nació antes de tiempo nunca tuvo una hora en la cual se le podía hacer shchita y sea completamente bien en todos sus aspectos. Por lo tanto, no sirve la shchita para que no esté impuro de nevelá. Robert pregunta sobre sí mismo, sabemos que hay también animales que nacen ya con un problema y son trefot desde que nacen, y en ellos también sirve la shchita para que no tengan tumat nevelá. Entonces, ¿por qué no aprendemos de eso a aquel que nació antes de tiempo? Dice Robert, atam yesh bemina shchita, aja en bemina shchita. De todos modos, aunque haya una trefa que nació trefa, de todos modos, en esa especie de problema de trefa, hay aquel que la shchita sirve también según Rabón, en aquel que no nació con el problema. Entonces ya aprendimos que en esa especie de problema, la shchita sirve para que no sea impuro de nevelá. Pero algo que nació considerado muerto porque nació antes de tiempo, ese no tiene otro parecido a él que sirve la shchita. Por lo tanto, en él opinan Rabanán que la shchita no sirve, y Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda y Rabbi Elazar, Rabbi Shimon opinan que sí sirve la shchita. Pregunta la Gemara, Iba elau, mi pligi rabonan alei de Rabban Shimon ben Gamliel o lo. Inicialmente vimos la opinión de que alguien que nació, una persona o un animal que nació antes de tiempo, es considerado nefel. Vimos, ese dicho fue dicho en nombre de Rabban Shimon Gamliel, lo vimos en la página anterior. Tania Rabban Shimon Gamliel Omer, Kol Sheshash Shloshim Yom Be'adam no nefel, dijo que si en la persona, si pasaron 30 días, no es nefel, y en el animal, si pasaron 8 días, pero antes de eso es considerado nefel. Pregunta la Gemara, mi pligi rabon ele de Rabban Shimon ben Gamliel o lo. ¿Hay machloket con lo que dijo Rabban Shimon Gamliel o no hay machloket? Im timtze lomar plige, y si sí vamos a descubrir que hay machloket a lo que dijo Rabban Shimon Gamliel, alajá kemotó o en alajá kemotó. La alajá es como él dijo o como los que hay los que holkim a Rabban Shimon Gamliel. Dice la Gemara, Tashma, bien y escucha, una braita que dice, Egel shenolad beyom tov. Un egel que nació en Yom Tov, shohatin oto beyom tov. Se puede hacerle shchita el mismo día que nació. Vemos claramente no como Rabban Shimon ben Gamliel, que él dijo que hasta 8 días es considerado duda de nefel y entonces la shchita no sirve y no se puede comer. Dice la Gemara, Aja b'may askinan de kimlei begavei shekalu lo chodashav. Dice la Gemara, esta braita está hablando de un animal que sabemos 100% que pasaron todos los meses de su embarazo. En ese caso no hay machloket, y en ese caso también, según Rabban Shimon Gamliel, sabemos que es ben kayamá, no es considerado nefel que va a morir, sino asumimos que sí va a vivir y es ben kayamá. Eso es algo que no habíamos aprendido antes, que todo lo que dijimos, si hay que esperar 30 días en una persona o 8 días en un animal, es cuando tenemos duda cuándo exactamente empezó el embarazo. Pero si sabemos que cuándo empezó el embarazo, porque de ahí en adelante no hubo posibilidad que entre en embarazo, y ahora dio a luz y sabemos que pasaron todos los meses que se necesitan para el embarazo, en ese caso, según todo el mundo, también Rabban Shimon Gamliel, también Rabban Barabá, según todo el mundo, es un ben kayamá. Según eso también podemos aprender algo que mencionamos en la página anterior. Dijimos que un bebé que no sabemos exactamente si terminaron los meses o no terminaron los meses, se le puede hacer brit milá mimá nafshach. Si es ben kayamá, estamos haciendo mitzvah en Shabbat. Si no es ben kayamá, es como cortar la carne de alguien que ya está muerto, que no es melajá, entonces se puede hacer la brit milá en Shabbat. Dijimos que no se pueden hacer los machshirei milá, los preparatorios, según Rabbi Eliezer, que también permite hacerlos en Shabbat, no se pueden hacer en ese caso. Entonces, venía la pregunta, ¿cuándo, según Rabbi Eliezer, sí se pueden hacer también los preparatorios, como preparar el cuchillo en Shabbat? La respuesta la hora que vamos de estudiar ahora. Si sabemos que pasaron todos los meses del embarazo, pasaron todos los 9 meses, estamos entonces, en ese caso, es que también, según Rabbi Eliezer, no solamente la Brit Milá, sino sus preparatorios también se pueden hacer en Shabbat. Sigue la Gemara y intenta traer otra prueba si hay machloket
con respecto a Rabban Shimon Gamliel o no, cuando no sabemos si seguro pasaron todos los meses. Tashma veshavin, she'im nolad hu umumo imo, sheze min amuhan, una machloket con respecto a cuándo se pueden ver si un bejor tiene mum o no y si se le puede hacer shchita en Yom Tov. Y dice que si nació con un mum, que ya está el mum en el animal, se puede ver en Yom Tov para poder hacerle shchita. Entonces quiere decir que el mismo día le van a hacer shchita, el mismo día que nació. Dice la Gemara, Hanami shekalulo chodashav. También ahí estamos hablando que sabemos que pasaron todos sus meses y en ese no es la machloket, la posible machloket. Dice la Gemara, Tashma ben y escucha de Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, alajá que Rabban Shimon ben Gamliel. Shmuel dijo que la alajá es como Rabban Shimon ben Gamliel. Si él dijo alajá, ¿por qué tiene que decir que la alajá es como él? Michlal de plige ishmamine. Quiere decir, si él tuvo que decir que así es la alajá, quiere decir que hay opiniones no como Rabban Shimon ben Gamliel, sino no importa si sabemos o no sabemos si pasaron los meses, de todos modos hay quien opina que hay una hazoque, que asumimos que es Ben Kayama, no tenemos la duda que tal vez es Nefel, si no lo vemos como vivo, y Rabban Shimon Gamliel dice que no, si hay duda que tal vez es Nefel. Dice la Gemara, Amar Abaye, Nafal minagag, después de que concluimos que sí hay machloket, dice Abaye, Nafal minagag, o ajaló ari, si él se cayó de un techo y por eso murió, o un león se lo comió, divrei akol chayu, en ese caso, no hay la duda que tal vez era Nefel, y según todo el mundo asumimos que era Ben Kayama. Kipligi, ¿cuándo es la machloket que según Rabban Shimon Gamliel tenemos la duda que tal vez era un Nefel? Shepihek umet, que solamente bostezó y después murió, que es decir, que le vimos muy poca vitalidad, solo un bostezo, y después murió por sí mismo. Entonces, según Rabban Shimon ben Gamliel, tenemos duda, tal vez era Nefel, tal vez es como algo que murió, que nació no vivo, y según Jajamim también decimos, pasó algo que por eso murió, pero lo vemos como Ben Kayama. ¿Cuál es entonces, termina Abai diciendo, Mar Savar Hayu, de todos modos lo vemos como vivo, Umar Savar Metu. Tenemos la duda, asumimos que nació muerto. Lemay nafkamine, ¿cuál es la nafkamina entre las dos opiniones? Liftor mina ibum, una mujer que dio a luz su primer hijo y inmediatamente su marido falleció y a los pocos días, antes de que pasen 30 días, murió el bebé, no cayéndose del techo o que otra cosa le pase, sino por sí mismo. Según Jajamim, que asumimos que que tiene vida, era un Ben Kayama, entonces ella, cuando su marido murió, ella tenía hijos, él tenía hijos, entonces no necesita ibum. Según Rabban Shimon Gamliel, que dudamos que tal vez era un Nefel de antemano y no lo vemos como si estaba vivo, es como el marido murió sin hijos y necesita ibum. Pregunta la Gemara, Nafal minagago ajalo ari divrei akol chayu. Dijo Abaye que toda la machloket es cuando murió por sí mismo, pero si se cayó del techo, no, en eso también Rabban Shimon Gamliel admite que lo vemos como vivo. Pregunta la Gemara, ¿acaso es así? Ve'arav pope ve'rav una brei de Rav Yoshua ikleu lebei brei de Rav Idi bar Avin ve'avid lau igla tilta be'emama de Shiva. Llegaron Rav Pope y Rav Una Brei de Rav Yoshua a la casa del hijo de Rav Idi bar Avin y él en honor de ellos se preparó un igla tilta que tenía 7 días de estar viva. Ve'amrele y le dijeron itrajitulei ad leorta, si hubieras esperado hasta la noche que empieza el 8º día y entonces ya salió de duda que tal vez es Nefel, aveachlinan minei, hubiéramos comido de lo que nos preparaste. Hasta lo achlinan minei. Ahora, como lo preparaste en el día 7, que hay la duda, según Rabban Shimon Gamliel, que tal vez es Nefel, todavía no estamos seguros que no es Nefel y no hubiera muerto por sí mismo, no podemos comer de él, porque tal vez la shchita no sirvió. Entonces vemos que aunque el animal murió no por sí mismo, sino por algo externo, de todos modos, hay la duda de Rabban Shimon Gamliel y no como lo que dijo Abaye. Dice la Gemara, Ela shepiekumet divrei akol metu, al revés. Si él murió por sí mismo, también según Jajamim, tenemos la duda que tal vez era un Nefel
y nació muerto. La machloket es cuando se cayó de un techo. Entonces, según Jajamim, decimos, no vimos en él algo que nos cause pensar que es un nefel. Entonces, hay la jazó, que lo común y corriente, que la persona que nace vive. Y según Rabbi Shimon Gamliel, también en este caso tenemos la duda que tal vez es nefel. Mar savar metu, umar savar chayu. Cuenta la Gemara Brei de Rav Dimi bar Yosef, y si alid leyahu yanoka begoy tlatin yomin, Shachiv. Cuenta la Gemara que al hijo de Rav Dimi bar Yosef le nació un bebé que murió en los 30 días primeros. Yativ kamitabel ilavei, y se sentó en duelo por el bebé. Amarle Avua, le dijo su papá, Tzavuronita kabait lemeichal. Tú quieres hacer duelo para que la gente te traiga comida. Sabemos que la primera comida del duelo, la persona no se come de otras personas. Entonces dijo, por eso estás haciendo duelo. No pasaron 30 días, es nefel. En un nefel no hay duelo. Amarlei kimli bei shekalulo chodashav. Le dijo, yo sé en ese bebé que él nació después de todos los meses del embarazo necesarios. Por lo tanto, sé que no es nefel, aún según Rabbi Shimon Gamliel. Por eso hay que sentarse en duelo por él. Otro caso trae la Gemara, Rav Ashi ikla bei Rav Kahana. Rav Ashi llegó a donde Rav Kahana, itra bei milta begot latin yomin. Y a Rav Kahana le falleció un niño entre los primeros 30 días. Hazie de yati vekamitabel ilavei. Vio que Rav Kahana se siente en duelo por él. Amarle le preguntó, lo sabar leimar lehad amar Rav Yehuda amar Shmuel alajá que Rabban Shimon ben Gamliel. ¿No piensas como lo que dijo Shmuel que la alajá es como Rabban Shimon Gamliel? Amarle kimli begavei shekalu lo chodashav. Le dijo, yo sé que este bebé tuvo todos los 9 meses de embarazo. Por lo tanto, es Ben Kaema, también según Rabbi Shimon Gamliel, y hay que sentarse en duelo por él. Y paramos aquí. Kuf Lamed Vav Amud Aleph. Muchas gracias. Beatzlach.